Como venimos señalando, los motores se venían calentando desde años atrás, muy especialmente desde 1518. Pero aquí nos vamos a ceñir a los momentos del triunfo de la revuelta. Durante el mes de abril de 1520, las revueltas eran frecuentes, pero tras haber embarcado Carlos para Alemania el día 22 de mayo, el recalo de los procuradores en sus respectivas ciudades fue el inicio de la gran asonada. El 29 de mayo, el descontento popular por lo sucedido en las Cortes de La Coruña hizo estallar la insurrección en Segovia. Son ahorcados dos alguaciles y un anciano que les recriminaba la actuación, llamado Hernán López Melón. Todos decían que era un traidor, enemigo del bien común. Lo apresaron mientras gritaban «muera, muera» y lo colgaron en la picota entre gritos de la turba. Al día siguiente, día 30, y por haber votado el servicio al rey pese al juramento prestado, ese mismo pueblo de Segovia justiciaba en plena calle a Rodrigo de Tordesillas, que representaba a la ciudad en las Cortes de La Coruña. Pero esta actuación no fue por sorpresa. El clima de terrorismo ya era evidente, como mínimo, desde el día anterior. Por eso Tordesillas había sido avisado que no fuese al ayuntamiento, si no quería que le sucediese alguna desgracia. El caso es que fue, y en cuanto llegó comenzaron a vocearle «muera, muera, venga una soga y vaya a la horca». Efectivamente apareció la soga, se la echaron al cuello, lo tiraron al suelo y lo llevaron a rastras. Así era la justicia que existía en ese momento, en muchas ciudades como en Segovia. Informado de los sucesos, enviaron los regidores un mensaje al corregidor en el que constaba que el alboroto no contaba con personas medianamente normales, sino con la hez de la sociedad. Y es que el movimiento ya estaba siendo prostituido por la acción de la escoria social que acabaría desprestigiándolo y habiendo que toda la gente de bien haciendo que toda la gente de bien lo abandonase y lo combatiese. A partir de aquel momento en la ciudad solo mandaban los representantes de las cuadrillas. El virrey cardenal Adriano pensó en utilizar la artillería estacionada en Medina del Campo contra los insurrectos. Esta idea, no obstante, acarrearía graves consecuencias, como veremos. La insurrección corría como reguero de pólvora. Así, también el 30 de mayo estalló otra revuelta popular en Zamora, auspiciada por el obispo Acuña, personaje especialmente truculento, más bandolero que clérigo. Un personaje de peculiar trayectoria que fue excomulgado en 1492 y que ya en 1493 comenzó a atesorar un gran patrimonio a partir de la compraventa de tierras de dudosa legitimidad. El enfrentamiento con la corona llegó hasta el punto de que ésta tuvo que intervenir con el ejército en contra del prelado. Se había ganado la animadversión del pueblo y ahora se autotitulaba defensor de los derechos comuneros. Elementos de esta calaña son los que acabarían teniendo ascendiente entre los comuneros. Y Carlos I acabaría condenándolo a muerte. La nobleza, incluida la alta, no se significó ni a favor ni en contra de las comunidades. Se mantenía al margen mientras animaba la insurrección. No obstante, el conde de Alba, Lista, defensor de Zamora, que fue uno de los pocos grandes de Castilla que desde un principio se declararon contra las comunidades, recriminó al obispo su actitud, pero cuando éste se acercaba a acometer la ciudad, salió una importante multitud a recibir al peculiar prelado. El conde de Alba, mientras, salía huyendo por la otra puerta. El 5 de junio de ese mismo año se instalaba en Valladolid el cardenal Adriano, prácticamente encerrado, mientras en Guadalajara el pueblo atacaba la fortaleza e incendiaba las casas de los procuradores que representaban a la ciudad en La Coruña, y la agitación revolucionaria se adueñaba de otras ciudades como Segovia, Zamora y Burgos, al tiempo que Toledo multiplicaba sus llamadas a la revolución. Hacía 2 semanas que se habían clausurado las Cortes de La Coruña, y Adriano anunció que el rey renunciaba a los servicios obtenidos en las mismas, pero a estas alturas el conflicto ya estaba desencadenado. El sentimiento separatista de las ciudades había desbordado los inicios justos que tuvo el movimiento, por lo que los esfuerzos de Adriano eran totalmente baldíos. Las argucias de la alta nobleza
habían tenido demasiado éxito. El 8 de junio, Toledo escribe a las otras ciudades castellanas invitándolas a reunir nuevas cortes, en clara rebeldía con las de La Coruña y desoyendo las ofertas que Carlos efectuaba a través de Adriano. Se marcaban 5 objetivos. Primero, anular el servicio votado en La Coruña. Segundo, volver al sistema de los encabezamientos para cobrar los impuestos. Tercero, reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos. Cuarto, prohibir la salida de dinero del reino. Quinto, designar a un castellano para dirigir el reino en ausencia del rey. Pero evidentemente los objetivos perseguidos en estos momentos distaban muy mucho de la letra de los objetivos declarados. De otro modo, la sublevación hubiese llegado a su fin, puesto que estos supuestos objetivos coincidían completamente con lo que Adriano estaba ofreciendo en ese mismo momento. Hacía 16 días que Carlos había embarcado rumbo a Alemania. Pero lo que se había desarrollado ante los resultados de las Cortes de La Coruña, que venían a poner la guinda en una actuación que a diario soliviantaba los ánimos populares, era una predisposición a no atender los deseos de Carlos. Ante esta situación, el reino comenzó a alimentar la idea de sustituir la figura del rey, tomando la iniciativa Toledo, que defendía metas mayores como convertir a las ciudades castellanas en ciudades libres, como era Génova y otros territorios italianos. En rigor, no se podía negar la necesidad de poner en orden muchas cosas, pero Toledo alimentaba además otras ambiciones. Se hablaba con insistencia de la posibilidad de convertir esas ciudades castellanas en ciudades libres, a semejanza de Génova y las repúblicas italianas, como hemos dicho. No era esta la primera vez que se consideraba en España una idea como esa. 4 años antes, a raíz del conflicto en el que Málaga se enfrentó al almirante de Castilla, se había constituido una pequeña república autónoma. Se había desarrollado un movimiento secesionista que mezclaba las más variopintas reivindicaciones, en principio asumiendo las que justamente habían sido reclamadas y desoídas hasta el momento, pero también otras que denotaban el interés de propio lucro que abrigaban las mentes más preclaras del movimiento. El movimiento comunero, que comenzó puro y reclamando cuestiones estrictamente justas, había derivado en un conglomerado de detritus social incapaz de organizarse ni de presentar un proyecto mínimamente razonable. A lo mejor tenemos en estos momentos alguna cosa que se asemeja a eso. El individualismo, el cantonalismo, había tomado cuerpo de forma definitiva, habiéndose convertido el movimiento en una banda de incalificables dispuestos a enfrentarse entre sí en defensa de cualquier prerrogativa. Así, las discordias eran de todo tipo, hasta el siguiente tenor. Entre la gente de Toro, Zamora y Valladolid hubo también encuentros sobre que cada uno quería llevar su artillería a su pueblo, y los de Valladolid, como eran muchos y poderosos en el campo, trajeron su artillería a Valladolid sin hacer ninguna cosa, y así todos estaban muy descontentos y malavenidos. No obstante, hay historiadores que ponen en duda el carácter cantonalista que acabó dominando el movimiento. Con ello señalan que existió ese carácter. Pues tal es el caso de Antonio Ferrer del Río, que dice, es verdad que algunos victoreaban solo a Doña Juana y había quien citase por modelo de felicidad las repúblicas de Florencia, Génova, Venecia, Siena y Luca. Decían que sería bueno proclamar libertad y reducir estos reinos en forma de república, porque de esa manera no se sacarían los dineros del reino ni se darían los obispados y tenencias a extranjeros y cesarían todos los otros inconvenientes. Parecían bien todas estas cosas a gentes perdidas y holgazanas y que deseaban revolver la furia por medrar. Sin los pobres, había muchos que se morían por ambición, como era Juan de Padilla, que pretendía y pensaba salir de esta revuelta maestre de Santiago. El obispo de Zamora, don Antonio de Acuña, quería ser arzobispo de Toledo. El licenciado Bernardino, el doctor Zúñiga y otros semejantes pretendían corregimientos y audiencias. Graves acusaciones que si en el caso del doctor Zúñiga acabó replegándose, como la de tantos otros, prohombres y gentes comunes que acabaron abandonando el movimiento conforme iban constatando el triunfo de lo vil, en otros casos acabó confiriéndose absolutamente.
como es el caso del obispo Antonio de Acuña o el de Juan de Padilla. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.